tardes a todos ustedes. Nos encontramos en otro programa más de ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Aquí con los invitados de siempre, hablando sobre un tema nuevo. El día de mañana es el 2 de octubre. Vamos a estar hablando en este programa sobre las movilizaciones estudiantiles, los movimientos sociales y enfocados aquí también a los movimientos sociales de Chihuahua y los que han pasado en los últimos años. Contamos con la presencia distinguida de la Black Mamba y el Perro Gacho. Síganlos en Instagram, síganlos en Twitter. Y pues aquí el conductor, Nayo Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Así que pues empezamos. El programa de hoy pues tiene que tener un tinte serio, obviamente, porque mañana es el 2 de octubre y sabemos que el 2 de octubre pues es una fecha que marcó la historia de este país. Pero pues también una de las cosas que nos gustaría hablar es de la alegría, ¿no? Y de la felicidad y de todo el mamecillo que es muchas veces estar en estos movimientos y todas las cosas que uno puede llegar a ver, ¿no? Y aprender más que nada. La verdad, claro que no nos vamos a comparar a los movimientos estudiantiles del 68, del 72, a todos los que siguieron durante la Guerra Sucia, pero podemos hablar desde lo que nos ha pasado, ¿no? Empecemos con que ustedes dos son dos sobrevivientes del 132, supervivientes, vaya que los ha dejado muy marcados la vida, ¿se les nota? Fuimos a terapia y todo. No. Entonces, pues, ahorita nos gustaría mucho escuchar, primero que nada, un background de qué significan estas fechas, por qué se conmemoran estas fechas y, pues, más que nada, lo que ha trascendido gracias a estos movimientos sociales ahorita en la historia política del país y específicamente aquí de Chihuahua. Sofía. Grandes preguntas, ¿no? Pues sí, efectivamente nosotras somos, no sé si sobrevivientes más bien, yo creo que en su momento alegres estudiantes o post-estudiantes, en algunos casos personas ilusas, que no... Vaya. Que desde nuestra experiencia, pues para mí fue muy impactante vivir un movimiento estudiantil, ¿no? O sea, yo creo que hasta que no lo vives, aunque sea en una medida como pequeña, como lo fue en el Yo Soy 132 en Chihuahua, no se experimentó como Ciudad de México, por ejemplo, pero definitivamente era algo novedoso y único en Chihuahua, ¿no? Nunca había visto una organización estudiantil donde estudiantes de todas las facultades de la UATS, de universidades privadas, ¿no? se aglomeraran en torno a un malestar social, ¿no? Creo que eso a mí sinceramente me transformó, me hizo chaira, considero, o sea, fue la primera vez que me politicé y por supuesto que tiene una conexión a lo que va a pasar el 2 de octubre, ¿no? Tiene una conexión directa porque seguimos repitiendo en la historia de nuestro país masacres de estudiantes, represión a la protesta estudiantil, el tema de que las universidades verdaderamente no son autónomas, no son espacios donde las personas que somos estudiantes podemos expresar lo que verdaderamente sentimos y pensamos de la política, ¿no? Exactamente. O sea, al día de hoy hay muy pocos, aquí en la ciudad de Chihuahua hay muy pocos núcleos políticos, y no estoy diciendo partidistas, dentro de las universidades que toman y abanderan movimientos sociales o causas sociales, ¿no? Una exigencia de derechos colectiva. O sea, lo podemos ver, por ejemplo, desde la pura formación que uno lleva. Yo hablando desde mi privilegio de haber estudiado en una universidad privada, específicamente el TEC de Monterrey, pues ahí nunca se te moviliza para poder tomar postura frente a muchísimas de las causas sociales. Cuando estaba en el 2012, pues yo todavía estaba en la prepa y la verdad, siendo bien sincero, veía desde una otredad todo el movimiento del 132. Nunca lo critiqué porque siempre se me hicieron muy valientes las personas que tomaron una postura, ¿no? En aquel momento yo no estaba tan politizado, es más, podría decirlo, no contaba con el suficiente valor como para poder enfrentarme y movilizarme. No estaban ni siquiera los canales abiertos, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo en la prepa no era como que alguien que te dijera vente y afíliate aquí, porque la misma universidad no te daba las puertas de eso, ¿no? Y creo que si podemos decir algo es que las universidades, por razón de ser, tienen que ser un centro de pensamiento crítico y contestatario frente a las dinámicas de poder dentro de la universidad y afuera de la universidad. Claro, pero ¿qué pasa en la realidad que vemos en lo local y también
a lo nacional, ¿no? Que las universidades públicas y privadas, unas están controladas por los partidos o un partido en turno, y otras están controladas por grupos de interés, ¿no? O de poder económico. ¿Qué es lo que pasa con el TEC de Monterrey? ¿Qué es lo que pasa con la UACH, ¿no? O sea, desde hace cuántos años que la UACH, específicamente, por ejemplo, la Facultad de Derecho dejó de estar politizada como en algún momento lo estuvo durante los 60, ¿no? 60, 70, ¿no? Y el impacto me parece fuertísimo y me llama la atención. Perdón, si quieres el micrófono me dices. Me llama mucho la atención lo que dices, Nayo, de que para ti el movimiento Yo Soy 132, por ejemplo, fue algo... O sea, que sí lo tenías ahí en la mira, pero que no estabas politizado, ¿no? Me hace sentir que verdaderamente quienes en ese momento éramos estudiantes, ahora somos como, pues sí, veteranos, ¿no? Ya no somos estudiantes. Es interesante pensar qué ha sido de las personas que nos movilizamos también como estudiantes en su momento, en el 68, me acuerdo. Y ya, voy a pasar el micrófono. De un momento en una marcha del Yo Soy 132, muy importante para mí específicamente, y estoy segura que para muchas otras personas también, que una compañera de Chihuahua, ¿no? Una mujer de 60 años que había estado en las movilizaciones del 68, se paró a compartir, ¿no? Todo lo que había sucedido en el 68, y hizo todas como la comparación y las similitudes, y cómo nos hizo reflexionar sobre la importancia del movimiento estudiantil, ¿no? Creo que eso fue muy importante, y muchas de nosotras no topábamos verdaderamente lo que había sido el 68 hasta ese momento. Somos hijos de muchas luchas, ¿no? Y es algo que a cada rato lo decimos hasta con nosotros. Las luchas que ahorita estamos abanderando fueron llevadas por muchísimas personas antes. Entonces, por así decirlo, estamos en hombros de gigantes, ¿no? Y de gigantes. Porque, a ver, lo digo yo desde lo del movimiento de 132. Es muy fácil verlo en la tele. Todos sabíamos que Peña Nieto era un pendejo, todos sabíamos que era un títere, todos sabíamos que se estaban amañando los grupos de poder para imponer un candidato. Sin embargo, no todos tomamos la postura activa de poder llegar a hacer algo, ¿no? Y eso podía significar muchas cosas que a la gente los bloquea para poder actuar. Y no estoy diciendo que la gente tenga toda la culpa y las personas tengamos la culpa de que, es que son por miedo. Porque no quisiera que se quedara nada más en el pensamiento de que la gente no actuó por miedo, sino porque es muy difícil actuar, ¿no? Porque mucha gente sí dice, me van a gasear, me va a perseguir la policía, probablemente se me vayan a cerrar puertas. El otro día estaba dando una plática con unos jóvenes de prepa y me preguntaron, ¿es que no te da miedo que se te cierren puertas? Y lo que yo le contesté es, pues depende del proyecto de vida que tú tengas, ¿no? Se te pueden abrir puertas y al mismo tiempo se te pueden cerrar. Pero después ya tú te das cuenta en el proyecto de vida que decidiste tomar, si esas puertas alguna vez ibas a ir a tocar para que te abrieran, ¿no? Yo no sé si está prendido. ¿No se escucha? ¿Y ahora? A ver, ¿ya? Ok. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con el último, como en la última historia, lo de las se cierran y se abren puertas, porque realmente sí es complejo, ¿no? O sea, sí es creo que ese es uno de los temas por los que la gente no hay tanta gente a este lado, porque pues realmente sí está complicado el hecho de decir, ¿cómo? O sea, no es lo mismo a lo mejor para una persona que... ¿Cómo comes? Sí, que estudia, por ejemplo, Derecho, que sí hay toda un área laboral que lo podrías hacer desde este lado. Yo no lo veo, por ejemplo, tan sencillo con ciertas profesiones. Pues el lado de las personas que empezamos a tomar, digamos, el lado de la gente que se vuelve chaira, por ponerlo de una forma así sencilla. O sea, también se me hace complejo el decir no creo que sea un tema de valentía tampoco. Es un tema de... pues alguna coyuntura que se dio, a lo mejor a algunas personas
pues nos trajo la idea de estar en este tipo de movimientos, pero también se me haría bien complejo el decir de que pues nomás se trata de ser valiente o algo así. Hay condiciones estructurales que no te permiten dejar pues esos temas, ¿no? O sea, yo veo un montón de gente que trabaja en las maquilas o gente que trabaja en las mineras o que pues no es que quieras trabajar ahí, es porque hay que comer. Y eso eso creo que es una discusión más grande, ¿no? Y me estaba acordando un poco ya conectando movimientos sociales, lo conecto mucho con el tema del de Fridays for the Future, el que trae Greta Thunberg. Se me hace bien interesante que tengan que ser las generaciones más pequeñas las que sean las más congruentes, ¿no? O sea, porque ahorita, si analizas los últimos 50 años de las protestas sociales no sé si nomás en México, pero probablemente en el mundo, las causas lo que buscabas, pues el 132 lo que buscaba era la democratización de los medios, que no creo que lo lográramos. El 68 lo que buscaba era autonomía universitaria, ese tipo de cosas que tampoco lo hemos logrado. O sea, realmente han sido grandes demandas, ninguna cumplida. O sea, creo que eso es lo que se me hace lo más fuerte, ¿no? El de Ayotzinapa era pues encontrar los vivos, no los hemos encontrado vivos. O sea, no hemos ganado. Ha sido una serie de derrotas históricas, ¿no? O sea, yo entiendo lo de verlo a la alegría, lo veo bien complicado y en estas fechas me resulta más difícil verlo así como con esa vista de alegría, sobre todo porque pues Ayotzinapa se conecta directo con el 2 de octubre y era el tema de agarrar camiones para ir a la marcha, ¿no? Y cómo terminas de una movilización a una masacre a 50 años de distancia, más o menos, entre uno y otro evento. El estado es el mismo estado que mata por pensar diferente, ¿no? Y cuando ves ese tipo de temas, pues también yo sí entiendo el hecho de por qué decir pues no se trata de decir vamos a lanzar a 7 locos o 20 o 30 locos y locas que quieran hacer como el cambio. Es cómo hacemos que estos cambios sistemáticos lleguen a todas las personas, ¿no? Y cómo pasar de las grandes demandas a la realidad, a la hora. Hacer cambios. O sea, porque está bien claro cuando el discurso que tienen ahorita, por ejemplo, el de Greta, es el de pues ya no estamos para tiempos de lo políticamente posible, ¿no? O sea, ya requerimos cambios radicalmente transformadores. Y que tampoco piden cosas así fuera de lo común. Realmente el movimiento de Greta lo único que dice es tomen a la ciencia en serio. Pero háganle caso a la ciencia y ya. O sea, nos están diciendo algo los científicos, toda la comunidad científica. O sea, pónganle atención, dejen de politizar estos temas, ¿no? A ver, en lo personal, René... Yo diría. Sí, también. Capitalizar más que politizar. Dejen de politizar y capitalizar estos temas para poder colgarse sus banderas. Eso es lo que dice Greta hacia los políticos, ¿no? ¿Qué es politizar? ¿Politizar? Híjole, politizar pues al final de cuentas creo que deviene de tomar una postura política frente a cierto tema, ¿no? Tú politizas a una persona en eso. Politizar también podrías decir que es enseñar sobre muchas causas a una persona. Yo creo que tiene su raíz también en la exigencia de derechos. Eso es politizar. Cuando las personas pueden llegar a hablar en un lenguaje de los derechos, y no estoy hablando del lenguaje del derecho que utilizan los abogados, que sabes, es un lenguaje bien mamón, sino más bien en el lenguaje del derecho de que yo tengo derecho a algo, ¿no? O sea, tengo derecho a esto. Y muchas veces la gente no tiene ni siquiera en cuenta la normativa de por qué tiene ese derecho, pero sabe y se reconoce a sí mismo sabedor de ese derecho. Entonces, yo creo que sí vamos caminando en eso y sí se puede llegar a ver hasta en las nuevas generaciones cómo van agarrando de cierta manera estos patines, como tú lo acabas de decir, ¿no? En el caso de Greta, el otro día estaba viendo el video donde entrevistan al baboso que es el alcalde de Madrid y que le preguntan, ¿qué prefieres salvar? ¿El Amazonas o la Catedral de Notre Dame? Y dijo la Catedral de Notre Dame. O sea... No, y dijo espérate, dijo la Catedral de Notre Dame porque está en Europa y nosotros somos parte de la Comunidad Europea. O sea, espérame, güey. Y ahí, claro que volteas y niños de 8 y 6 y 7 años dicen, este güey es un imbécil. O sea, en sus caras Lolo se ve que este güey es un pendejo. Entonces, pero no todos. Hay A mí me llama la atención, por ejemplo, todo esto
de la movilización de Greta, ¿no? No quiero decirlo en inglés, porque también siento como una parte conflictuada, ¿no? Pensando, como jalando otra vez la discusión a la raíz en Latinoamérica y en México y en Chihuahua, como jalándola de vuelta aquí, como todas estas derrotas y luego aparte esta invisibilización de los asesinatos de cientos de defensoras de la tierra, ¿no? En nuestro país y en Latinoamérica, como que me cae un poco de peso, que para nada estoy desvalidando una movilización, invalidando, perdón, una movilización que aparte, o sea, viene de activistas muy jóvenes, ¿no? Lo cual es muy interesante. Pero me hace recordar un poquito como ciertas sensaciones también, hablando de la edad, ciertas sensaciones de Yo Soy 132, ¿no? O sea, como a mí en particular, y te quería preguntar, René, o sea, ¿cómo te habías sumado tú a Yo Soy 132? Y yo te comparto un poquito de mi experiencia. Para mí, me di cuenta, ¿no? Que como estudiantes sí tenemos cierto margen de privilegios, algunas, no todas, porque sí es real que otras trabajan, pero no estamos vendidas a un sistema, a un mercado laboral que comprometa nuestros trabajos a un régimen político como lo era el PRI, ¿no? Como lo es el PRI, ¿no? Que ha cambiado de forma, que en su momento me pareció a mí como algo que identifiqué rápidamente, ¿no? Sinceramente a mí no me llamaba tanto la atención la parte de los medios, pero entiendo que sí era como el trasfondo más importante, ¿no? O sea, derribar como ese vínculo entre el PRI y Televisa y todos los demás. Y pues sí, quería preguntarte, quería compartir eso y preguntarte a ti cómo tú te habías sumado al movimiento. No, pues esa está más fácil. Ya estaba cansado de trabajar para estas personas que depletan el planeta, ¿no? Para las compañías más grandes en el planeta, telecomunicaciones y demás. Y se liga mucho al 11 de mayo del 2012, cuando pues va Peña Nieto a la Ibero y niega y como que minimiza el hecho de Atenco, ¿no? Como si no hubiera sido una represión tremenda desde el Estado. Y pues fue cuando dije, este tipo es un soberano pendejo. ¿Sí? Entonces, en ese momento fue en el de... Acaba de renunciar al otro trabajo, entonces traía todavía ahorros y demás, y dije, why not? Y el tema ahí que más me gustó es el de... A mí sí era el de la democratización de los medios. Sí. Porque yo sí me acuerdo del tema en el 2006, cómo hubo dos narrativas... Bueno, una sola narrativa, básicamente, que recordando ahorita el tema del aeropuerto en la Ciudad de México, pues el tema viene desde entonces, viene desde Vicente Fox, ¿no? Y cómo se ahuevaron a querer hacer un aeropuerto en medio de comunidades, y la quisieron imponer, y la comunidad no se dejó, y pues la respuesta fue violaciones tumultuarias y demás, asesinatos en Atenco. Entonces, pues está muy difícil no olvidar eso, ¿no? Y ver cómo los poderes mediáticos, en este caso los periódicos y la televisión, pues todos lanzaban el mismo mensaje, ¿no? De criminalización aparte hacia las personas que eran en este caso pues campesinas y campesinos, ¿no? Y en el tiempo del 132, pues el hecho de decir que era orquestado este tema como para hacer quedar mal a la campaña de Enrique Peña Nieto, pues los mismos discursos de siempre, ¿no? Que eso se conecta también con el 2 de octubre, con el tema de aquí no pasó nada, aquí el día está soleado y se chingó. Digo, que eso no me queda tan claro si fue un fake news lo del día soleado, pero no pasó nada, ¿no? O sea, no hubo nada. Jacobo Zabludovsky no mencionó nada de la movilización, ¿sí? No mencionó nada de lo que pasó en Tlatelolco. Simplemente le dieron carpetazo mediático a eso. Y pues también veniendo de una experiencia así como de tratar de hacer cambio, pues veías lo que pasaba con el gobierno de Andrés Manuel, de cómo había fraudes sistemáticos una tras otra vez. Y pues yo lo primero que dije es que si no hay forma de hacer una contranarrativa, pues estamos jodidos. O sea, esa fue la razón por la que yo entré. Yo sí creía realmente que podíamos hacer una democratización de los medios. Digo, viéndolo ya en el tema histórico, pues inocente uno, pero
por decirlo menos, pero sí, se fue un poco. Ahora, también una de las cosas que tenemos que reconocer es, ya no existe, vaya, sí existe una hegemonía mediática, obviamente, pero ya no tienen la penetración a ciertos segmentos como lo tenían antes, ¿no? Y eso lo puedes ver el día de hoy. La gente no le cree a quien sea que haya sustituido a López Dóriga, porque simplemente ya no ve tele. Se nutre de otras formas de información, ¿no? Lo ves a través de Twitter, lo ves a través de internet. Ya cada vez tienen muchísimas más personas tienen acceso a un smartphone. Y eso estoy diciendo que, cosa que no era lo mismo en el 2012. Y hay otra forma de comunicación. Obviamente la pelea se está peleando ya ahora en las fake news, en todos estos flujos masivos de datos, ¿no? Que hay veces nublan completamente cuál es la realidad. Pero la verosimilitud que se tenía respecto a lo que estaba pasando, la realidad, y quien te lo estaba diciendo, ya no es como antes. O sea, yo me acuerdo de mi abuela, ella le creía completamente todo a López Dóriga, como en su momento también le creyó todo a Jacobo Zabludovsky. ¿Por qué? Porque pues era la tele. Y las generaciones de ahorita no ven la tele. Y los que ya todavía pasamos por esa etapa de la tele, ¿no? Y de toda esta doctrina del shock de los 2000 y parte de los 2010, pues ya no vemos la tele como una fuente de información totalmente fidedigna, ¿no? También esto es mucho el contacto que se tiene con la realidad y con lo que está allá afuera, ¿no? Y con la calle. Y el darte cuenta de que lo que te están diciendo en esa caja, lo que te está diciendo una persona no concuerda con la realidad que estás viviendo el día a día. Allí es donde conecto otra vez con esto de la importancia de poder politizar a las universidades. Y ahí me gustaría también hemos estado hablando durante todo el programa acerca de lo de la palabra chairo, ¿no? Y cómo se asumen ustedes como chairos. Y de cierta manera yo también me asumo como chairo. Pero lo feo es vaya, las palabras están en disputa en todo momento. Nosotros lo sabemos. Y la connotación que se dan a esas palabras siempre va a estar en disputa. Pero el otro día me dijeron, es que tú eres un grillero y tú eres un grillo, ¿no? Por estar metido en temas de política, ¿no? Y eso es lo que nos ha dicho a cada rato el tío en las carnes asadas. Este güey es un grillero, este güey es un chairo. ¿Qué es ser un chairo? O sea, a ver, porque también hay gente que entiende chairo como la persona que es una fanática respecto de cualquier movimiento de izquierda, generalmente. Y que no vaya, que su pensamiento es dictado a través de dogmas y doctrina, ¿no? Y que no tiene en ningún momento un pensamiento crítico, reflexivo, respecto a lo que se le está diciendo, ya sea de parte de un dogma o de parte de un líder, ¿no? Pero también creo que chairo es una posición autosumida de las personas en donde dices, yo no estoy conforme con el status quo. O sea, como se están dando las cosas, yo no creo... A ver, chairo también creo que es como que un pedo bien optimista, porque es como que yo no creo que esta mierda deba de ser así. Y no debe de ser así. Esta mierda no puede ser para siempre, ¿no? Y voy a tener que tomar una postura y voy a tomar una postura activa para que esta mierda cambie. No, pues de acuerdo. Pues, es lo que pienso. ¿Y qué pedo, eh? ¿Y qué pedo? ¿Qué te digo? Concuerdo completamente, ¿no? O sea, sobre todo con la parte de que es una palabra en disputa, es una de las muchas palabras, ¿no? Y que creo que por eso la usamos como referente, ¿no? Porque nos gusta también como es entrar a esa disputa y decir, bueno, o sea, ¿por qué darle esa connotación, ¿no? Como incluso al hablar de populismo, ¿no? Pareciera que estuviéramos hablando de satanismo, o incluso al hablar de satanismo, ¿por qué le ponemos ese manto judeocristiano encima del temor, ¿no? A las palabras, y que creo que eso sí es algo es una estrategia de comunicación de un grupo específico, ¿no? Entonces creo que por ahí va el gusto de nombrarnos chairas. Yo creo que ser chaira para mí ha implicado, o sea, en mi experiencia personal, movilizarme muy cabrón, ¿no? Desde ir a las marchas, pero también darte cuenta que la marcha no puede ser el fin en sí mismo de la angustia y del sentir político que está despertando en tu ser, ¿no? Sino que tiene que haber más y más. Y para mí ser chaira es como ir repensando eso, ¿no?
¿qué otras instancias, diría por ahí un brujo que conocemos, qué otras formas existen de incidir en tu contexto social, ¿no? Tu contexto social y político y económico y cultural? Para mí es eso. Pues, o sea, sí estoy de acuerdo en lo general con su definición, o sea, la de los dos. Nomás para mí, Chairo, pues es pensamiento crítico, ¿no? O sea, yo lo asocio con eso directamente y pues, me gusta ganar la palabra, ¿no? O sea, si lo que dice el resto de las personas por Chairo, pues es peyorativo, pues sí, hasta que le ganemos la palabra, ¿no? Estamos en una guerra cultural. Entonces, esa es la razón también por la que me interesa, por ejemplo, estos espacios, es empezar a ganar la guerra cultural, porque o la jugamos o viene la dominación de la derecha y esa sí viene fuerte. No, pues es como lo que alguna vez dijimos enfrente de unos jóvenes, ¿no? O sea, de un grupo de personas. Es el querer transformar la realidad o el también abrazarnos todos y caminar a una extinción masiva, porque pues para allá vamos. Si al final de cuentas no se pone un freno a esto, ¿no? Por eso lo simbólico de esto de los Viernes por el Futuro de Greta y de las movilizaciones ambientales, que cada vez más bandas se está dando cuenta de que vamos en picada, ¿no? Y vamos en picada y a madre. El otro día que estábamos en la Huasteca Potosina, le estaba diciendo yo, y de una manera muy cruel, a un primo mío de 7, 8 años, que le digo, disfruta todo esto verde, porque en unos 20 años todo esto no lo vas a ver. Todo esto no lo vas a ver. No va a estar. Disfruta toda la selva. No, y es que la bronca es, yo sé que es una forma muy cruel, ¿no? Pero probablemente vaya a ser una realidad. Y creo que los niños lo entienden. Entienden que ya se está acabando, que no saben todavía muy bien, no saben dibujar todas estas cosas que la gente ya con rato en la vida, ¿no? Y no te estoy diciendo que con le información. Voy a jugar ahí al abogado del diablo, pero no estamos también como romantizando un poco ahora a la niñez en un sentido como de conciencia ambiental. Creo que hay un grupo de niñas, niños y adolescentes muy interesantes con una conciencia ambiental, y también es por el acceso a la información. Pero yo no podría decir, bueno, o sea, hay una generación de niñas y niños arcoíris que vienen como a salvar así a la madre tierra, ¿no? O sea, me encantaría poder decir eso, pero también pienso, cámara, o sea, lo que está sucediendo es un regaño muy específico de también una discriminación etaria, ¿no? O sea, de un grupo de niños y niñas y adolescentes conscientes, porque también han estado expuestos a ciertos contextos educativos, sociales, tal, para decir, no la chinguen, clase política global, adultocéntrica, o sea, nos están llevando a todas entre las patas, pero sí no estaría tan segura, porque yo pienso que también, o sea, todo este boom tecnológico, ¿no? De la última generación, por ejemplo, no ha tenido solamente repercusiones positivas en términos de acceso a la información y tal, sino también otras cosas, ¿no? O sea, que no estamos visibilizando, por ejemplo, ¿no? Como cuando vamos a algún lugar y nos dicen, ay, qué bueno que los jóvenes están haciendo algo. Exacto. Y solo estamos tres chichas. Ajá, claro. Exacto. O sea, y tampoco no es como que los jóvenes que tengan nomás información. Yo creo que también es una barrida de que cada vez se está acrecentando las desigualdades, la precarización está cada vez más cabrona, la crisis climática está cada vez más cabrona, la crisis civilizatoria, ¿no? Y esto lo palpas en cualquier pinche lado. Digo, también lo palpará mi primito, que es un niño privilegiado y Montessori, como también puede que lo palpe un chavito rarámurido en la sierra que dice, a la verga, este cerro antes tenía muchísimos árboles y ahorita no están. Y antes aquí había tantas comunidades y ahorita no están. Y cada vez esta minera cada vez está haciendo este hoyo cada vez más profundo, ¿no? Y de repente ves también esto que dices tú de cómo se utilizan los medios para, de cierta manera, anular esto, ¿no? Digo, qué mejor que los chavitos empezaran a politizar desde edades más tempranas y que no estuvieran viendo Peppa Pig y los polinesios. Pero ellos también tienen un derecho a descansar, ¿no? A la infancia y al poder disfrutar. Y no estoy diciendo que no se politicen. Estoy diciendo que también la carga es para ellos tan igual que es como para todas las demás personas que estamos aquí. Y que ya tenemos una edad, ¿no?
no solo cargarle toda la esperanza a los niños de que es que los niños van a venir a salvar el pedo, ¿no? Pues chingado, esto sería Terminator, ¿no? Pues yo no lo veo tan como redentor el tema, ¿eh? O sea, yo lo veo como están analizando que las consecuencias les van más duro a ellas y a ellos. O sea, no es casual, o sea, porque realmente quienes la van a sufrir más, pues es esa generación y las que vienen después de ellos y ellas. Yo creo ahí el tema es... Yo sí creo que es un tema de privilegio. O sea, estás hablando del norte global, Suecia, o sea, uno de los mejores sistemas educativos del mundo, que tomar un descanso de Suecia a los 16 años... pues ya quisiera muchas personas graduarse de la media superior con lo que enseñan ahí en lo que ya tiene descanso Greta, ¿no? O sea, sí es un tema de élites y sigue siendo un tema de élites y se está posicionando, y creo que eso es un poco lo que decía Sofía cuando hablaba del tema de todas las personas que han sido asesinadas, ¿no? Por las grandes corporaciones y los grandes intereses. O sea, no hay que perder eso, ¿no? Pero más bien es como, lo que se me hace interesante de ese movimiento es precisamente cómo usan el privilegio para tratar de hacer cambios, ¿no? Porque hay una responsabilidad. O sea, sí tenemos una responsabilidad, todas las personas que estamos aquí en este programa, las que probablemente nos escuchan, tienen... Ser universitario es tener un privilegio. Claro que sí. Y eso significa que el tener un privilegio puede ayudarte a politizar más y a tomar postura en causas. El filósofo más importante de nuestra generación, Benjamin Parker, lo retrata perfectamente, ¿no? ¿Quién es Benjamin Parker? Benjamin Parker es el tío de Peter Parker. Peter Parker, para quienes no lo saben y estuvieron en una cueva los últimos 40 años, es Spider-Man, el hombre araña. Y Benjamin es su tío. No quiero spoilerearles, pero... tiene una historia interesante en cualquier película de Spider-Man que quieran ver. ¿Y lo que dice? Lo que le dice a Peter en algún momento es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, porque Peter está haciendo de su vida como... Pues la estaba viviendo y disfrutando sin tratar de hacerse responsable, ¿no? Y le da como una tarea... no quiero spoilerar, pero en su lecho de muerte de... Vuélvete responsable, hijo, porque ya no va a estar para ayudarte, ¿no? Y entonces a Peter le pasa así como un flashback de toda su vida, y pues es cuando dice hay que ponerse vergas, ¿no? Hay que ponerse acá como vivas. Y claro que ser un universitario o una universitaria es un tema de privilegio. O sea, en México 5 de cada 100 personas van a llegar a la universidad. Ya basando en eso, pues eso es un tema de privilegio, ¿no? ¿En México 5 de cada 10? 5 de cada 100. De cada 100, perdón. Llegan a terminar una carrera universitaria. Entonces, partiendo desde ahí, claro que es un privilegio. Quiere decir que 95 personas no alcanzaron a llegar ahí. No alcanzaron a tener el mismo conocimiento que tú tienes, y por lo tanto, sí tienes una responsabilidad para con las otras 95 personas. Uh-huh. Creo que eso lo entendió bien también Greta, y por eso está usando el privilegio que tiene como para que su voz se escuche más. Ahí el problema es que las personas con más privilegios son las que más contaminan. O sea, en este caso estamos hablando de... Vamos a poner las 100 personas, sí, morales, las 100 corporaciones que más contaminan. A estas personas les vale 3 cacahuates lo que diga Greta. O sea, por más de que nos toque el corazón a todas las otras personas, si esas 100 personas no cambian, el mundo se va a ir al carajo. O sea, esa es la triste realidad, ¿no? Y eso es, creo que, lo que nos estamos enfrentando. Si no cambiamos a esas personas y a sus formas en las que hacen negocios y a sus formas en las que entienden progreso, el mundo se irá a la mierda. Y creo que ahí es donde todavía ligamos más el tema de que el activismo no se puede quedar nada más en activismo, sino se tiene que tiene que llegar a ser transformación de la política pública. Tiene que haber un cambio tangible en las personas, porque si no van a haber muchísimas derrotas históricas, como ya lo mencionaste, de todos los movimientos. Y nos van a seguir matando, nos van a seguir desapareciendo. Bien lo decía el otro día un amigo mío, la guerra sucia que emprendió el gobierno para desaparecer y matar activistas en toda América Latina. En toda América Latina. El Plan Cóndor. Plan Cóndor. En la Escuela de las Américas. Todo esto no ha terminado. Sigue pasando. Llámalo como quieras, pero sigue estando ahí. La guerra sucia nunca acabó. ¿Qué fue el Plan Cóndor? Plan Cóndor fue un plan sistemático diseñado por Henry Kissinger, secretario de Relaciones Exteriores de como 5 administraciones de Estados Unidos, republicano,
que diseñó un plan para literalmente exterminar a disidentes de izquierda, Todos los subversivos. todos los grupos subversivos de América Latina, que estoy hablando guerrilleros, activistas, Las a los chairos. Las chairas. Literalmente matar chairos a través de América Latina. Y lo hacían de las formas más horripilantes del mundo, desapareciéndolos, agarrándolos en aviones, tirándolos al mar, en campos de concentración. Militares. Pero si los gringos también. Y fue un plan orquestado desde la Escuela de las Américas en Panamá, en donde enseñaron a muchísimos grupos, ya sea paramilitares, militares y corporaciones policíacas, y hasta los Zetas y narcotraficantes, para poder desmantelar grupos guerrilleros, poder desmantelar cédulas urbanas, poder desmantelar activistas, gente como Rodolfo Walsh en Argentina, como Berta Cáceres. ¿Pero por qué? Si era gente que le hacía bien al país. Porque estaban en contra de los intereses económicos de estas élites que hemos estado hablando. Y que la neta, pues, o sea, no es una teoría de conspiración. Era un tema de geopolítica, era un tema de control territorial latinoamericano, en realidad, ¿no? Todo disfrazado con este discurso post-Guerra Fría, ¿no? O sea, de temer que hubiera una influencia en la región, y pues, pero sobre todo, pues, estaba el imperialismo, ¿no? Nombrémoslo como es. Sí, el imperialismo queriendo yanqui, probar armas en queriendo la población. tener control territorial. Digo, por eso las guerrillas en Centroamérica, por eso las FARC, por eso los montoneros. Hay muchísimos ejemplos. Y en el caso de México, aquí no estamos excluidos, ¿no? O sea, desde el 65 en Madera, el intento de asalto al cuartel de Madera. A mí me gustaría como rescatar un poquito de esta parte, más bien poner sobre la mesa, porque ya sé que nos queda poco tiempo, pero por lo menos hacer un reconocimiento dentro de toda esta conversación de movimientos estudiantiles y sociales, hablar de lo que ha pasado estos días con las normalistas las estudiantes y maestras de la Normal de Saucillo, ¿no? Me parece muy importante porque también hay como una continuidad de acontecimientos históricos de represión estudiantil, ¿no? Que ahora, como en este momento presente, que ¿quién decía que si el presente lucha, el futuro es nuestro? ¿Quién decía eso? El presente lucha, el futuro es nuestro. Si el presente lucha, el futuro es nuestro, pues las normalistas siguen luchando por la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa, y los estudiantes de Ayotzinapa vinieron también a Chihuahua a acompañar las luchas de ellas, ¿no? Específicamente por asignaciones de plazas justas, sin opacidad, para que puedan trabajar y para que puedan ir a las comunidades a donde quieren ir, las comunidades lejanas, a dar clases y a continuar esta labor de normalistas, ¿no? O sea, de ser maestras. Y ahí se ve cómo le hicieron el escarche, ¿no? A López Obrador en el aeropuerto, que literalmente llegaron los normalistas. No, llegaron los normalistas y le dijeron, oiga, estamos aquí, llevamos durmiendo tantos días afuera del edificio Héroes de la Revolución y no nos han ni siquiera citado para hablar, no han entablado siquiera diálogo. Pero han sido meses de retraso. Exacto, meses de retraso, y no se han abierto las puertas para el diálogo. Y luego voltea a López Obrador así como... Se me figura así como cuando atorabas a tu compa para que te diera raid, que llegas con la mamá y lo... Ay, mamá, que si le puedes dar raid al fulanito ¿no? Y luego de que... Venga para acá. Y luego ya traen a corral y luego... Si uno que las va a escuchar, si uno que sí las va a escuchar, y luego las normalistas acá viendo corral, y lo corral de que pues sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? Vamos escuchándolas. Pero es bien importante, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en el caso de ellas en particular, son en su mayoría mujeres, y la bandera también se me figura como un estandarte que traen también a Ayotzinapa, ¿no? Que las protege de alguna manera. Claro. ¿No? Entonces, como un referente de impunidad y de falta de justicia, de falta de verdad en nuestro país, después se convierte en estandartes de protección de otros movimientos sociales que vienen después, ¿no? Como lo que nos pasó a nosotros con el 68. El 68 sigue siendo algo que nombras como un referente a que se desaparecen estudiantes, se criminaliza la protesta, muchas cosas pasan en nuestro país y sigue habiendo como una acumulación, ¿no? Y hay resurgimientos, por ejemplo. Y hay resurgimientos. La serie que acaba de salir en Amazon Prime, la de Extraño Enemigo, que sale Damián Alcázar y varios actores mexicanos,
Tú la ves y está con una producción excelente, la historia está buenísima, te enseñan de cómo empezaron con la represión de Gutiérrez Barrios, ¿no? Que encabezaba la Dirección Federal de Seguridad, que literal ellos eran los encargados de hacer todo esto, de poder ejecutar este plan Cóndor, ¿no? Que estamos hablando de la Guerra Sucia, y que después también ahí sale Miguel Nazar, que fue uno de los verdugos más cabrones de todos los movimientos estudiantiles. El vato era el torturador por excelencia de la Dirección Federal de Seguridad. Y que esas figuras se siguen repitiendo. A lo largo de todas las administraciones se siguen repitiendo. Y podríamos decir que hasta replicando en las administraciones locales de aquí de Chihuahua, ¿no? O sea, no estamos exentos de eso. Y estas figuras, claro que hay que nombrarlas. O sea, hay que nombrarlas para saber que están allá afuera y que están operando desde el poder, ¿no? Entonces, Barbas, ¿algo que quieres agregar? Pues nomás acotaciones. La de Un extraño enemigo la produce Televisa. Específicamente el equipo que hace la jefatura de noticias en Televisa. Entonces, es un giro interesante, ¿no? El que hacen cuando fueron colaboradores de ese régimen. O sea, exacto. Sobre todo el abuelo, y el papá, que se autodefinían soldados del PRI, ¿no? O sea, eran parte de ese mismo sistema muy bien engrasado. El tema de las normalistas, pues cruza transversalmente toda la historia, lo puedes trazar hasta Lucio Cabañas, ¿no? Sí, o sea, porque ese es un proceso histórico. Lucio Cabañas, guerrillero de la Sierra de Guerrero, si no estoy mal, Partido de los Pobres, que fue uno de los movimientos sociales muy importantes de la década de los 60 y 70. Sí, y eso me lleva también a regresar a algo bien importante, ¿no? O sea, nuestro derecho a la memoria. O sea, porque nos lo han querido tumbar, y en estas últimas semanas la derecha, de una forma súper grotesca, quiso tumbar el tema con el tema de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Que la verdad yo sí reivindico el tema de valientes. Sí creo que fueron personas valientes en su tiempo, idealistas. Creo que falta ganar esos espacios. Afortunadamente hay compañeras y compañeros del lado de la historia, historiadoras e historiadores también muy valientes, que están intentando reivindicar todo ese pedazo de la historia que se nos arrancó, que, como bien dicen, la historia la escriben quienes vencen, ¿no? Y pues sobre ese margen histórico, pues también es como está metido este tema, ¿no? No olvidar también las narraciones en las que se ligan a las figuras de poder en su tiempo con grupos fascistas. Si quieren investigar, pueden investigar. En internet hay bastante. Lo dejaremos para próximos programas. Hay bastante tema, pero sí creo que es un tema el tema de que te quería acabar con el normalismo rural no es casual. Es la forma en la que han intentado las bases más pobres del país de salir adelante. ¿Por qué? Porque no hay otra forma en la que llegue esperanza hacia las zonas rurales del país. Y eso es lo que son para mí las escuelas, las rurales, ¿no? Y de ahí el tema de salvarlas, a pesar de que la derecha, ahorita encabezada por este gobierno estatal, por ejemplo, ha querido hacer oídos sordos, pues históricamente tienen un espacio ganado y creo que hay que proteger. Más normalistas, menos misioneros. Por favor. Pues siempre un gusto tener aquí a estos invitados de siempre. Agradecemos muchísimo. Es la última vez que venimos. Claro que no, por supuesto que no. Invitades a Sofía y al Barbas. Invitadas. ¿Cuántas a estas más? Personas invitadas. ¿Cuántas más, Peña ¿Cuántas Nieto? más, patriarcado? ¿Cuántas más? Bueno, pues como siempre un gusto. Agradecemos a todo el equipo de la producción. Agradecemos a todas las personas bonitas que nos escuchan. Y pues sintonícenos en los demás programas de ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Vamos. 2 de octubre no se olvida. No se olvida. Ni se perdona. Vamos a recuperar la memoria. Tenemos un comentario de la audiencia que dice: no le digan a nadie, pero su pancita en el video tiene forma de carita. Es una carita feliz. Besos a todas. Las queremos mucho.